vamos a ver en este capítulo 3 de Romanos, sobre todo del versículo 21 al capítulo 5, versículo 11, habla de lo que es la justicia de Dios, o sea, la justificación. Todo Romanos 3, 4 y 5, desde el 3:21 hasta el 5:11, habla de lo que es la justificación, o sea, la actitud de la justicia de Dios en cuanto a por qué Dios es justo y cuán justo es Dios en todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él manifiesta. Dios es absolutamente justo en todo lo que Él es como Dios. Dios tiene una justicia absoluta. Hay justicia absoluta y hay justicia relativa. Si no hubiera justicia absoluta, no hubiera justicia relativa. Relativa, cuando hay cosas relativas, significa que hay extremos. Cuando nosotros decimos alto o bajo, o cuando decimos gordo o flaco, o cuando decimos claro o oscuro, significa que hay extremos. Entonces, una cosa es grande o es pequeña relacionada con otra más grande o con otra menos grande. Si nosotros relacionamos, nosotros podemos ver lo que es relativo. Por ejemplo, yo soy viejo comparado con uno de 18 años, pero soy joven comparado con uno de 80 años. ¿Sí? Entonces, mi edad es relativa. ¿Sí? Así la justicia de Dios, la justicia de Dios es absoluta, porque no hay más ni hay menos con respecto a Él, es absoluto. Ahí ya no hay un valor relativo, ahí hay un valor absoluto. Pero la justicia del hombre es relativa. Cuando nosotros decimos esto no es justo, nosotros comparamos las cosas con un parámetro o con un rango y decimos no es justo comparado con esto, no es justo comparado con esto otro. La justicia de nosotros, según nuestro propio juicio, nosotros emitimos una justicia valorada en un juicio humano. Por ejemplo, nosotros vamos a valorar si es justo que un pajarito se coma un gusanito. Un gusanito muere. Para el gusano es injusto morir, pero para el ave es justo que coma. Entonces la justicia relativa es esa. La justicia del hombre, la justicia que está en la mente del hombre, tiende a ser relativa. Por eso dice Dios que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él. Cuando la justicia de Dios viene, la justicia de Dios es absoluta, no puede ser relativa. La justicia de Dios es absoluta, significa que no hay más ni hay menos, significa que es total. Engloba todo la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos la justicia relativa del hombre, nosotros quisiéramos comparar la justicia del hombre con la justicia de Dios, y dice Dios que nuestras justicias son como un trapo inmundo delante de Él, porque su justicia de Él es absoluta, no es relativa. Para nosotros pensamos cuando hacemos juicio, cuando juzgamos el caso de una pareja que se quiere divorciar, vemos que los argumentos que el hombre pone son justos para él, pero si no está la mujer allí, él va a hablar su justicia, pero necesitamos que hable la mujer para que ella exprese su justicia y los dos puedan expresar justicia cada uno. Entonces el que va a juzgar va a emitir un juicio en justicia. La justicia de Dios es la que puede hacer que cualquiera de los dos estén en paz. Cuando nosotros somos unilaterales impartiendo justicia, el Señor no se agrada. Nosotros tenemos que ser absolutos en la justicia que vamos a impartir conforme al juicio que emitimos. Los juicios no son otra cosa más que argumentos que se levantan a favor del que tiene la razón y a favor y en contra del que no tiene la razón. Ese es un juicio. Cuando nosotros emitimos un juicio, significa que juzgamos, tenemos que juzgar con la justicia de Dios, no con la justicia del hombre. El hombre conoce la justicia, conoce un tipo de justicia. Y nosotros pensamos que cuando la Biblia nos habla de justicia, habla de la justicia según el hombre.
Y no solo habla de eso, habla de la justicia según Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que es la justicia divina y lo que es la justicia humana. Vamos a pensar. ¿Es justo para una persona que pierda su empleo? Si tuviera familia, diría uno, puede ser justo. Según nuestro juicio, no es justo, ¿no? No es justo. Entonces, nosotros clamamos a Dios pidiendo justicia. Pero en función de qué clamamos a Dios pidiendo justicia, en función de nuestro juicio. No es en función del juicio de Dios, en función del juicio humano. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí nosotros pudiéramos ver que la ley de Moisés no era la justicia de Dios, o aparte de la ley está la justicia de Dios. Para poder impartir justicia necesitamos juzgar. No podemos impartir justicia si no juzgamos. Necesitamos abrir juicio para poder impartir justicia. Y al abrir juicio, pues bueno, cuando se abre juicio sobre una persona en particular, pues es fácil. Cuando son dos personas es un poquito más complicado, porque ya está el interés de una persona y el interés de la otra persona. Si nosotros nos inclinamos por el interés de una persona, ya no somos imparciales, ya somos unilaterales. Entonces ya tomamos partido en nuestro juicio. Y nuestro juicio tiene que ser imparcial, porque Dios, cuando aplica su justicia, la va a aplicar de manera absoluta. No la va a aplicar de manera relativa. ¿Qué es un juicio? Vamos a ver qué es un juicio. Un juicio, se necesitan dos cosas para emitir un juicio, dos razonamientos. El primer razonamiento es a favor, el segundo razonamiento es en contra. De los dos razonamientos se valora y se determina un juicio. En el juicio ya se determinan adjetivos calificativos para la persona juzgada. Por ejemplo, si una persona se le dice que violó a otra, ¿verdad? Violó a otra persona, bueno, tiene que haber elementos suficientes para la violación. El que conoce la ley sabe cuáles son los elementos suficientes para determinar que es un caso de violación o no es un caso de violación. El que va a juzgar necesita conocer bien la ley para poder juzgar con justicia. Porque la justicia se aplica sobre la ley, amparado en la ley. Entonces nosotros emitimos un juicio a veces y decimos, es que fulano de tal es bien chismoso. Ya emitimos un juicio. ¿Cómo se emite un juicio? Cuando nosotros ya definimos una categoría en la cual se encuentra cierta persona. Nosotros emitimos un juicio, significa que ya dictaminamos un adjetivo calificativo para la persona, ya le dimos una calidad a la persona, le dimos una calificación de chismosa. ¿Emitimos un juicio ya? También cuando decimos, es que tú no me entiendes, ya emitiste otro juicio. O es que contigo no se puede hablar, ya estás juzgando otra vez. Dice, ¿no me entiendes? Es que tú siempre no me entiendes, contigo nunca se puede hablar, es un juicio absoluto. ¿Se dan cuenta? La palabra contigo nunca se puede hablar es un juicio absoluto, no es un juicio relativo. Estás emitiendo un juicio absoluto. O no sabes para qué te hizo Dios la lengua y hablas de más, ¿no? También puede ser. Tus palabras las usas sin saber qué efecto van a tener tus palabras. Nuestros juicios no son verdaderos, son relativos. Cuando una persona no entiende a la otra, no quiere decir que siempre no entienda, porque entonces es un imbécil. Si una persona definitivamente jamás entiende a nadie, es un imbécil. O sea, una persona que no entiende es un imbécil. Pero una persona que entiende y solo a ciertas cosas no les hace caso, no significa que sea imbécil o que sea tonto o
que no sirva, sino es una persona que realmente tiene juicios diferentes a los tuyos, tiene criterios distintos a los tuyos. Y cuando tú difieres con otra persona en cuanto a criterios, no significa que la otra persona esté en la categoría bajo la cual tú la has juzgado, sino significa que esa persona difiere en tu persona. Y las diferencias que hay en ti tienen que aprender a vivir con esas diferencias. No es real tu juicio es relativo. Entonces, la justicia se imparte en juicio. Para esto, nosotros tenemos que saber que cualquier cosa que pensemos, tenemos que abrir juicio para impartirlo en justicia. Un juicio es ver los pros y los contras. Cualquier persona necesita ser escuchada antes de ser juzgada. Nosotros pudiéramos llegar a emitir un juicio sobre otro que ya juzgó. Pero cuando viene el juicio de Dios es absoluto. Nosotros como siervos de Dios o como ministros de la palabra o ministros del Evangelio tenemos los juicios absolutos de Dios. Los juicios absolutos de Dios son determinantes, no admiten oscilación, son determinantes. Por eso cuando Dios emite un juicio diciendo toda alma que pecare esta morirá y se establece como una ley, es un juicio absoluto. Pecas, mueres. Ahora, ve tú si esa ley no se cumple. Entonces nosotros vemos que la ley es buena. ¿Por qué sabemos que la ley es buena? Bueno, porque la ley emite un juicio y cuando la ley lo dice, se cumple. Sepas o no sepas la ley, conozcas o no conozcas de leyes, la ley se cumple porque es un juicio absoluto de Dios. Dios dice, toda alma que pecare, ésta morirá. Dice, pero yo no, ¿verdad, Señor? Tú también. Sí, porque la ley es la ley. La ley es buena. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios es justo, es absolutamente justo. Ahora, Dios es justo en todos sus caminos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios es justo donde quiera que Él va. No porque a alguien le cae bien, ya no va a impartir justicia. Ustedes saben que a nosotros nos amó Dios, mucho nos amó Dios, de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dijo mismo Dios en su Escritura. Nosotros sabemos que Dios nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos ama mucho, muchísimo, pero aún así tenía que impartir justicia. Nosotros, estando en una posición de liderazgo, estando en un lugar donde estamos ejerciendo autoridad, tenemos que impartir justicia en juicio. ¿Amamos a las personas? Sí. ¿El hecho de que impartamos justicia las vamos a odiar o a aborrecer? No. Por eso es que nuestra justicia tiene que ser en amor y tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Un juicio justo o un juicio santo sería un juicio divino. Es absoluto. Ahora, la justicia de Dios es más todavía que la ausencia de pecado. Un hombre o una mujer no es justa por no cometer pecados, sino por ser justa no comete pecados. Tú puedes ampararte en la ley y decir, yo he sido justo porque no he cometido ningún pecado. Eso crees tú de acuerdo a la ley. Pero de acuerdo a la gracia, aun cuando no has cometido ningún pecado, si al menos lo has pensado, ya pecaste y ya fuiste injusto. Entonces la ley no accede a tu intimidad.
La ley por eso se escribió en tu mente y en tu corazón, porque como la ley está escrita, la ley no puede atravesar tu conciencia. La ley está escrita. La ley se escribió en las piedras. ¿Se acuerdan que Moisés la escribió ahí? ¿Por qué se escribió en una piedra y no en un adobe o en una teja? Porque en una piedra. Porque la piedra es algo creado por Dios. Y cualquier teja, ladrillo o cualquier otra cosa sería creada por el hombre. Por eso fue en una piedra. Por eso dice la Biblia que la misma creación da testimonio, de modo que no tienes excusa. Entonces nosotros tenemos la firme confianza de que los juicios que Dios emite hacia nosotros están amparados por la ley. Para nosotros saber qué justo es Dios, estamos viendo que Dios es totalmente justo, es absolutamente justo, su justicia es infinita y no puede mirar al pecado ni puede coexistir con el pecado. Sin embargo, el pecador, él subsiste con el pecador. No subsiste con el pecado, subsiste con el pecador. Porque aun cuando tú haces actos pecaminosos, el pecado está en ti, pero Dios puso un espíritu nuevo en ti, donde Él tiene comunión contigo. Y cuando tu alma y tu cuerpo cometen pecados, Él avisa a tu espíritu lo que estás haciendo mal, para que corrijas tu camino. Porque como te dio libre albedrío, tú puedes decidir entre obedecer la voz del Espíritu o obedecer la voz de tu carne, o del diablo, o del mundo. Bueno, si nosotros vemos el versículo 22, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Veamos algo interesante. La justicia de Dios no se puede impartir. La justicia de Dios no se puede impartir directamente sobre la persona si nosotros no tenemos esto que dice la Escritura: fe de Jesucristo. La fe que proviene de Jesucristo, la fe de Jesucristo que está en ti, es la que obra y opera la justicia de Dios. Si fuera tu fe, sería una justicia o un juicio relativo. ¿Por qué? Porque tu fe no es suficiente. Cuando Jesús deposita su fe y hace que te pertenezca la fe de Jesús, entonces ya tu fe es suficiente. Dios depositó a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos a Jesucristo en el interior nuestro. También tenemos al Espíritu Santo en el interior nuestro. También tenemos al Padre mismo dentro de nosotros mismos. Luego entonces, teniendo la fe de Jesucristo, nosotros vamos a movernos en la fe de Jesucristo. Vamos a ver Romanos 1:17. Aquí nosotros vemos una palabra: evangelio. ¿Sabes lo que significa evangelio? Dicen, sí, buenas nuevas. Está bien. Qué bueno que ya sabes eso. Pero puedes profundizar un poco más si quieres. Evangelio significa palabras de verdad que anuncian realidades que fueron enviadas para que tú fueras protegido y cubierto de alrededor tuyo. Eso es evangelio. ¿El evangelio cuál es? Son verdades que se publican, se declaran, se decretan, se establecen, se dicen con la boca, ¿verdad? Y que van a favor de ti para rodearte de paz, rodearte de una firme confianza y una firme fe. Por eso es que las palabras que te van a rodear cuando se habla el evangelio, cuando se habla el evangelio, se te rodea de noticias que te dan paz, noticias que te ayudan a vivir mejor, noticias que te establecen en la fe de Jesucristo. Por eso dice aquí que, porque el evangelio, o sea, contenido dentro de esas palabras,
que anuncian buenas noticias de parte de Dios, la justicia de Dios se hace manifiesta, de modo que no está escondida, sino que se revela, se muestra, se da a conocer la justicia de Dios. ¿Por qué? Por fe. Se revela por fe. O sea, se revela porque hay necesidad en tu interior de que se geste un poco de fe. ¿Para qué? Para alcanzar mayor fe. La fe se tiene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros estamos oyendo a Dios hablar y cada vez que oímos a Dios hablar, nuestra fe aumenta. ¿Cómo se aumenta nuestra fe? Cuando sabemos que lo que Dios dice es verdad. Cuando vemos la eficacia de sus palabras, cuando vemos lo absoluto de su justicia. Vemos que no hay variación en la justicia de Dios, no hay variación. Dios de que nos salva y nadie se pierde una vez que Dios lo salva. Dice en el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, dice que todos nosotros hemos pecado y como hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y dice en el 24 que aunque hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. O sea, ¿cometimos pecado? Sí. ¿Estamos bajo condenación? Sí. Pero ahora Dios nos justifica y nos quiere salvar, porque nos ama. Por su gracia significa por su amor. Entonces, ¿cómo se puede concebir que Dios nos ama? Dice adelante, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros al servir a otros, acumulamos gracia sobre gracia. Cuando nosotros recibimos amor de parte de Dios, nos llena, lo consumimos porque lo damos a los demás y nos vuelve a llenar. Lo volvemos a consumir y lo vamos a dar a los demás y nos vuelve a llenar. Tú piensas que la vida debería ser una dolce vita, ¿verdad? Piensan que no debería de haber problemas, que no debería de haber rencores, que no debería de haber disgustos o pleitos o celos o contiendas. Bueno, ahí es donde te gastas el amor. El amor lo contienes y cuando hay un pleito se derrama. ¿Para qué? Para que fluya el amor de Dios. Qué bueno que tienes problemas porque el amor de Dios te vuelve a llenar. Y ahí compruebas cómo la justicia de Dios es absoluta. La justicia de Dios se derrama sobre ti absolutamente, te llena porque te has vaciado. Dios eso hace siempre, porque su justicia es absoluta. Su justicia no deja nada al olvido, todo lo cubre, porque todo lo ve y todo lo sabe, y Él también es absoluto. En el 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo leímos hace un rato. En Cristo Jesús nosotros fuimos comprados porque Dios nos amó. Dios nos quiso mucho y nos quiere mucho y nos compró para su servicio. No nos compró para vivir a nuestra manera, nos compró para vivir sirviéndole a Él. Nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia es absoluta, no es relativa. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú anhelas tener te es dado por añadidura. ¿No comprendes esa parte? Primero voy a buscar para alimentar a mis chamacos y luego veo a ver si sirvo. No, hermano. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú quieres para llenarle la panza a tus chamacos es dado por añadidura. Pero ya he servido así y no ha dado Dios nada. Entonces primero tengo que ir a lo básico. ¿Ok? Entonces que Dios te guarde. Pero quiero que comprendas algo. Si tú sirves a Dios en la carne, claro que nunca te va a bendecir. Tú tienes que servir a Dios en el Espíritu.
pues entonces solo los espirituales hacen eso, no, yo soy carnal, he venido al pecado. Ok, la Biblia no se hizo para discutir. La Biblia se hizo para edificar. Y si tú la quieres usar para discutir, estás mal. ¿Sí? Primero escucha a Dios en su palabra, tal como Dios lo dice. No pelees un juicio barato, pelea un juicio verdaderamente absoluto y justo. El juicio de Dios es absoluto. El juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios es real. Tus juicios y tus justicias son sucios, completamente vendidos al pecado. Pero arrepiéntete de tu manera de pensar. No escuches al diablo cuando te dé un consejo equivocado. Escucha a Dios a través de la Escritura. Entonces, si nosotros pues estamos dispuestos a obedecer a Dios, tenemos que entender lo que aquí está escrito. Dice así, porque a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. En el Antiguo Testamento, la cubierta expiatoria, que dice ahí, o cómo se dice la propiciación, no sé cómo dice tu Biblia, propiciación, es una cubierta expiatoria. En el Antiguo Testamento, la cubierta expiatoria era la tapa que tenía el arca del pacto. Era una tapa que tenía el arca del pacto. Esa era la propiciación. Estaba escondida en el lugar santísimo esa arca. ¿Sí? Ahora esa arca es tu corazón y está escondida en tu espíritu. El lugar santísimo es tu espíritu. Tu corazón es el arca del pacto. Entonces la propiciación es la tapa de tu corazón. La tapa de tu corazón es de oro fino. La cubierta de tu corazón es de oro fino. Por eso dice Dios en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si la vida está en tu corazón, entonces Dios cubre tu corazón. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque un corazón limpio merece esa tapita. Un corazón sucio, wow, esa tapa como que está, pero sí, injustamente encima de nosotros. Sin embargo, Dios nos ama de tal manera que coloca esa tapa sin importar los pecados que estás cometiendo. Él te ama. Y Él tiene la esperanza viva de que un día te vas a arrepentir y vas a abandonar esos caminos. Si Él nos llega a mirar el día que Él se complace en mirarnos, no por lo que hacemos, sino porque Él se complace en mirarnos nada más. Cuando Él nos llegue a mirar, entonces vamos a ver totalmente nuestro pecado. Y entonces vamos a ver que nos tenemos que apartar de esos malos caminos. Y dice Él, y se humillare y se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Amén? Él habla con claridad de la esperanza viva que tiene tuya. Dios tiene una esperanza viva de que tú te arrepientas, de que tú ores, de que te apartes de tus malos caminos, de que tú estés unido a Él en esa justicia divina. Cuando tú haces eso, guiado por el Espíritu de Dios que mora en ti, entonces Él abre la ventana de los cielos. Y el trabajo que necesitabas lo tienes en abundancia. Y el dinero que querías para darle de comer a tus críos, lo tienes en abundancia. ¿Por qué? Porque buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te son dadas por añadidura. Amén. Amén. Recuerda esto, hermano. Nosotros no podemos constituirnos justos por nuestras propias obras. El profeta Isaías pintó un cuadro muy claro de cómo es nuestra justicia. Dijo él que somos como cosa impura. Y todas nuestras obras justas dice que son como trapo de inmundicia. Nosotros cualquier cosa que podamos hacer
el esfuerzo más grande que pudiéramos hacer al servicio de Dios seguiría siendo un trapo de inmundicia. A los ojos de Dios no es grato lo que hacemos en nuestras propias fuerzas. Todas las obras buenas que hicimos antes de ser una nueva creación se añadieron a una pila de trapos para la lavandería, tan sucios. Aún tus obras más maravillosas y puras, aún que le diste de comer al hambriento, aún que albergaste en tu casa a pobres, aún que repartiste tu vida para ser disfrutada por muchos cocodrilos, todo eso bueno que hiciste es inmundo, no sirve. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó todos nuestros pecados. Todo lo que nosotros fuimos de injustos, lo llevó en la cruz sobre Él mismo. Y a cambio, Él nos dio su justicia. Hizo un intercambio. Dice, tu injusticia por mi justicia. Romanos 3:22 nos dice con claridad esto que leímos hace un rato. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Nuestro pecado se le imputó a Jesús, como si Jesús lo hubiera cometido. Y su justicia absoluta de Dios es imputada a nosotros, como si nosotros estuviéramos limpios. Ese es el intercambio que hizo Dios. Esa es la redención de Dios. La palabra creer significa confiar o adherirse o depender de la obra que Dios hizo a través de Jesús por nosotros. Pablo en 2 Corintios 5:21 nos dice que cuando nosotros nacimos de nuevo y fuimos hechos una nueva creación, fuimos hechos la justicia de Dios en Jesús. Cuando nosotros somos hechos la justicia de Dios, esto no significa solamente que ya no somos pecadores, sino que tampoco significa solamente que nuestros pecados fueron perdonados. Aunque esto es grandioso, es maravilloso, que ya no eres pecador y que ya tus pecados fueron perdonados, maravilloso. Pero hechos la justicia de Dios no significa solo esas dos cosas que acabo de mencionar. Cuando nosotros somos convertidos a Cristo, en la justicia de Dios, somos convertidos en la justicia también. Nosotros somos convertidos en la justicia de Dios caminando en un esqueleto óseo con músculos y tendones. Somos la justicia de Dios vestidos en esta investidura que nos dio Dios para andar aquí en la tierra. Entonces, nosotros, cuando somos convertidos en la justicia de Dios, significa que nuestros espíritus, el tuyo y el mío, son tan justos, son tan limpios nuestros espíritus nuevos, que no contienen ningún pecado en nuestros espíritus. Y es tan justo tu espíritu regenerado como Dios mismo es justo. Por eso nosotros somos la justicia de Dios en Él. Nuestro espíritu se volvió justo delante de Dios. No hay pecado, por eso Dios permite que nos acerquemos a Él y Él a nosotros y nos mira con tanta confianza y nosotros a Él le debemos de mirar con tanta confianza. Pero nosotros pensamos que Dios es castigador y que está mirando nuestras faltas y pensamos muchas cosas malas de Dios. Y Dios nos hizo a nosotros su justicia de Dios en Cristo. Amén. Por eso es que para ser guerra espiritual, hermano, necesitas saber cuál es tu verdadera identidad con el Señor. ¿Qué es lo que Dios hizo de ti? Si tú sabes que Dios te hizo justo delante de Él, no vas a tener ningún temor de orar por nadie, no vas a tener ningún temor de predicar la palabra a nadie, no vas a tener ningún temor de solicitar algo a Dios, no vas a tener ningún temor de nada, no vas a tener ninguna carencia de nada. El problema es que como no hemos entendido esta verdad, por eso andamos como pobres, pero teniéndolo todo. Andamos como pobres, pero teniéndolo todo, enriqueciendo a muchos. No. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos declarados de parte de Dios como justos delante del diablo.
El diablo nos acusa, sí, pero ayer pecó, hizo esto, hizo lo otro, hizo más lo otro, y tú te sientes re mal, te sientes cucaracho, gacho, nacho, pero Dios te mira limpio. Eso es lo inconcebible por el diablo. Dice, no puedo creer esto. Nada más porque murió Jesús en la cruz, ahora estos, mira lo que hacen y Dios los tolera. Como si pasara por alto los pecados cuando merecen la muerte. Pero porque murió Jesús, estos que creen en Él, mira, ya no les hace nada a Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, en Romanos 3:22, nosotros vemos esto: la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Somos declarados justos y hemos recibido la justicia de Dios.